¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta, su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega, a todos nuestros seguidores, Canal Tributario MX, también el sistema de televisión por cable Easy en toda la República Mexicana. Bienvenidos todos a este programa de Canal Tributario, en donde tocamos temas del área fiscal, sobre todo con un toque de reflexión y de análisis para efecto de que nos siguen, pues conozcan un poco también de la práctica en la materia fiscal. Y el día de hoy con una cápsula, la tercera parte, de la interpretación y aplicación en materia tributaria, en el cual giramos alrededor de la norma artículo quinto del Código Fiscal de la Federación y de una de las ramas del derecho, de la ciencia jurídica, como es la hermenéutica jurídica, ¿no? La teoría que nos establece los diferentes, yo diría, conceptos, instituciones, nos establece también las herramientas y habilidades para efecto de interpretar y aplicar las disposiciones en general del derecho. En esta parte específica abordo del área fiscal, la cual decíamos en las cápsulas pasadas acerca de la normativa mexicana, de cómo el primer párrafo del artículo quinto pues inicia precisamente estableciendo que las instituciones de carácter fiscal pues y las cargas a los particulares que establecen las mismas y las que establecen también sanciones, etcétera, pues son de aplicación estricta. Es decir, que esta parte es la parte, vamos a decir, final de la actividad del operador jurídico. Realmente esa es la parte final del trabajo que realiza al momento en que precisamente le toca ya nada más, yo diría, es un cierre de pinza, es decir, establecer cuáles son estos elementos que ya interpretó, que ya hizo un análisis, etcétera, y que al final del camino pues ya nada más hace yo diría un cierre del tema, del hecho generador, de los serie de actos jurídicos, económicos, etcétera, que coincidan precisamente con el hecho imponible establecido propiamente en la norma. Entonces, bajo este mismo tamiz que establecíamos para efecto de llevar a cabo el análisis en este primer párrafo del artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, pues precisamente os habla de esa última parte, ¿no? La aplicación. Yo diría es una teoría del guante, tiene que ser específicamente aplicable al tema estricto. Evidentemente es un proceso que deseamos que concluye este trabajo, pero que también decíamos que inicia el proceso cuando las normas jurídicas seleccionadas en la aplicación, vamos a ir de todo un procedimiento de carácter fiscal, evidentemente tendríamos que una vez que tenemos toda esta selección de normas fiscales que posiblemente determinan un régimen fiscal, determinan un régimen reglamentario y también una aplicación de miscelánea fiscal, pues tenemos que hacer una selección de todas aquellas normas que serían parte del núcleo y otras que son del perímetro normativo en este caso de la temática que fue revisada. El caso podemos hablar de impuesto a la renta, podemos hablar tanto de ingresos, deducciones, ajuste anual por inflación, costo de ventas, inversiones, cualquiera de los conceptos que precisamente contiene la ley de impuesto a la renta, o tratándose de IVA, de actos, actividades que también están establecidas en la ley del impuesto al valor agregado como pues objeto de esta ley conforme al artículo primero de la ley del IVA, ¿no? Al hablar precisamente del objeto de este impuesto. Entonces, estos elementos precisamente tienen que quedar estrictamente aplicables al caso, y decíamos que cuando entramos en un tema precisamente de una laguna legal, una ambigüedad, una vaguedad, o en su caso ya no está tan clara la aplicación de un régimen fiscal tanto en ley, en reglamento, en miscelánea, podemos encontrar normas que pudieran ser contradictorias, etcétera, pues entonces aquí es donde hablamos del canon hermenéutico, de los principios que la hermenéutica va a establecer para solucionar, es decir, examinar y solucionar una problemática que va a enfrentar el operador al momento de ya sea determinar un criterio
un criterio que debe de ser aplicable al caso, y cuando precisamente en este proceso que está llevando, la normativa que el legislador establece pues no le da la claridad o lo lleva a tener que aplicar en una secuencia pues la correcta metodología, la correcta técnica que debe de desarrollar para interpretar debidamente este conjunto de normas que debe estar en un contexto, están todas incluidas en un sistema legal, pero que tienen particularidades y que debemos de hacer un análisis pues, y una reflexión completa e integral como establece precisamente pues la hermenéutica al diseñar precisamente un conjunto de reglas y de herramientas que permiten pues precisamente dar una luz, una claridad en las temáticas que abordamos. Una vez determinada esa ambigüedad, vaguedad o laguna legal, pues evidentemente es la puerta a iniciar con el primer método, que es el método, decíamos, literal, en el cual precisamente ¿en qué consiste? Desmembrar precisamente el artículo en su contexto, en el párrafo, inciso, subinciso, que corresponda al elemento central que tenga esa norma, para efecto de delimitar precisamente el contenido y alcance y cómo está inserta en ese sistema. Entonces, evidentemente iniciamos con una parte de análisis estructural de la ley, donde evidentemente vemos si consiste en un título, capítulo, sección. Luego llegamos al artículo, y al artículo tiene párrafos de artículo, tiene incisos, subincisos, etcétera. Vamos a tener que llevar a cabo una interpretación que sea en un contexto estructural adecuado para poder entender los conceptos e instituciones o normativa que se está aplicando en determinado precepto. ¿Por qué de la complejidad? Porque cuando nos enfrentamos a la lectura de un artículo, podemos tener artículos que tienen muchas veces hasta 20, 25 párrafos y son normas complejas. Entonces esta complejidad nos lleva precisamente a delimitar si este artículo y en estos párrafos o incisos, subincisos, o dependiendo la estructura que el legislador haya seleccionado, nos permite integrar o considerar que es un párrafo autónomo, o si ese párrafo es párrafo del propio artículo en su contenido y alcance, o si se trata de una naturaleza diversa, alguna ficción tributaria que podríamos estar indicando que tenga efectos diferentes. Entonces, a la luz de este contenido es como debemos de llevar el análisis del análisis, yo diría literal, que sería agotar precisamente el contenido, los conceptos tanto jurídicos, científicos, técnicos, contables o financieros que corresponden precisamente a este ordenamiento, a este capítulo, a esta sección, a este artículo, o a las unidades inferiores de fragmentación que tiene el propio artículo. Entonces esto nos lleva a hacer un trabajo que es eminentemente técnico de identificación, porque muchas de las veces el trabajo puede concluir con un análisis gramatical, semántico, etcétera, el contenido de cómo están vamos a decir aquí, la unión del propio texto, si se trata de elementos discursivos que son componentes de la misma norma o no, en la interpretación que vamos a hacer propiamente de ese texto. Entonces es muy importante trabajar a nivel gramatical en ese sentido, con aspectos que nos llevan a determinar desde el punto de vista gramatical, semántico, el alcance que tiene precisamente este contexto legal y su propia división, subdivisión que tiene, ¿no? Y cómo corresponde. Es muy importante conocer la estructura de la ley. Es un punto medular propiamente del intérprete, del operador, ya seamos consultores, litigantes, contadores, cualquiera de las áreas. Es muy importante el contenido y alcance de ver cómo vamos a llegar a ese texto, para efecto de dar una delimitación en un aspecto financiero, en un aspecto legal, en un aspecto tributario, etcétera. Hacer corresponder esa norma para efecto de dar solución a un caso concreto, cómo va a ser aplicable la regla, y cuando el legislador
evidentemente no nos da todas las soluciones en esa norma, tenemos que aplicar al final del camino, entonces abandonar posiblemente este primer nivel de interpretación e ir al segundo, como serían los métodos jurídicos, donde tendríamos que llevar a cabo el método exegético, teleológico, causal, histórico, genético, etcétera. O sea, cualquiera de estos procesos que lleve un trabajo integral de interpretación en este mundo, pues que tiene que ver con los aspectos tributarios. Entonces, bueno, no me resta más que también agradecer esta secuencia de 3 cápsulas que tienen que ver con pues el trabajo con el que se va a enfrentar el fiscalista, el abogado, en cualquiera de las áreas, consultor, etcétera, que yo creo que es importante porque yo lo puedo decir, la ciencia jurídica nos da las herramientas, nos da la técnica, la metodología, etcétera, para trabajar. Nomás debemos desarrollar las habilidades para hacerlo. Bueno, me despido, muchas gracias y nos vemos la próxima.